Hola, Dios le bendiga. Bienvenidos a Conexión Divina, al canal de la bendición. Le damos gracias a Dios por un programa más. Vamos a tener un tiempo de oración en este momento. Padre, te damos las gracias, bendecimos tu nombre. Te pido, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a todos aquellos que nos están viendo en las redes sociales. Padre mío, Señor, fortalece al que está con debilidad, Dios mío, Padre Santo, Señor. Sana aquel que está, Dios mío, con enfermedad, Padre Santo. Provee aquel que necesita provisión, Señor. Te pido, Padre Santo, en este momento, Dios eterno, que tú bendigas a nuestros amados hermanos. Padre, que está tu palabra, Dios mío, sea Dios de los cielos, Padre, respaldada con tu presencia, con tu autoridad, que tu gloria los bendiga, que tu presencia esté obrando, restaurando, bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, te damos las gracias. Bueno, Dios bendiga, amados hermanos. En este momento le damos gracias nuevamente a nuestro Dios por esta oportunidad. No se olvide, amados, que usted puede encontrar en las redes sociales, lo que a través de Facebook, YouTube, usted puede localizarnos a través de este programa, amados hermanos. No olvide suscribirse y toque la campanita de las notificaciones para que reciba la información de cada programa que estamos realizando aquí a través de la que es la Conexión Divina. Bueno, amados hermanos, vamos en este momento a establecer el fundamento bíblico en Primera de Crónicas, capítulo 21, el verso número 4. Damos lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre de su Santo Hijo. Dice la Escritura: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. El tema del día de este momento, el día de hoy, es discierne los pensamientos. Amados, la palabra discernir dice es distinguir por el medio del intelecto una cosa de la otra. La misma palabra en el término griego dice separar, examinar. Amados, en este momento vamos a hablar sobre lo que es incitar. La palabra incitar es sinónimo de influencia. Y la palabra influencia dice... El concepto dice, es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar. En este caso, amados hermanos, es el poder que tiene Satanás para determinar o alterar la forma de pensar de una persona. La Biblia dice que David, el rey David, hizo un censo. Ordenó que se realizara este censo, pero esto no nació en el corazón de él. Este pensamiento nació, recuerde lo que dice la Escritura, que Satanás se levantó contra Israel e incitó. Y la palabra incitar es sinónimo de influencia. Entonces, lo que Satanás hizo en la vida del rey David es poner un pensamiento que no nació naturalmente de él, sino que vino un pensamiento externo. Porque recuerda algo muy importante: Satanás, como arquitecto mentalizador de las mentiras, él es experto en planificar. Él planificó con anterioridad qué es lo que tenía que hacer, los pasos que tenía que hacer, y justamente llegó por donde David. ¿Por qué? Porque él era el rey, era la máxima autoridad en el término humano, responsable del pueblo de Israel. Entonces dice la Escritura que Satanás se levantó, incitó, influenció a David. O sea, Satanás puso un pensamiento en David para que él ejecutara. Recuerde que la palabra influencia es el poder que tiene una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar. O sea, el pensamiento, lo que estaba pensando David no era natural, no nació en él, sino que algo vino, fue algo extra, fue externo que vino. Entonces fue influenciado. Y recuerde algo muy importante, que él ordenó un censo. Este censo, amados hermanos, lo que Satanás quería es que él así era un censo que hiciera contar todos los varones de 20 años en adelante para ver cuánto hombre tenía para lo que es un ejército, para la batalla. Entonces, notemos algo muy importante, amados hermanos, que la influencia no es otra cosa sino es determinar o alterar la forma de pensar o actuar de una persona. Entonces, estar bajo una influencia maligna, amados hermanos, es permitir el control temporal de la vida de una persona. Es permitir el control. ¿Por qué? Porque es un pensamiento externo, es un pensamiento del reino de las tinieblas que no es natural, que no nació en ti, pero que viene de afuera. O sea, es extra, que viene y es ubicado en tu cabeza. Hay pensamientos. Ahora, recordemos algo muy importante, que la palabra pensamiento en el griego es pneuma, y esta lo que tiene es espíritu. O sea, el pensamiento es un viento, es algo que te llega.
No es algo que, mire, hay dos diferentes tipos de pensamientos, el que es natural, el que nace en ti, que se forma en ti, pero hay uno que es extra, o sea, que no nació en ti, que no es planificado, pero que es ubicado. Entonces, notemos algo muy importante en este momento, que el pensamiento que vino hacia David para que hiciera un censo sobre los varones de Israel no fue netamente de él, sino que vino extra, o sea, Satanás, el diablo, planificó ubicar ese pensamiento. ¿Para qué? Para que luego David actuara, pensara y lo realizara. Entonces, notemos algo muy importante, como le decía, estar bajo una influencia maligna es permitir el control temporal de la vida de la persona. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ya no eres tú como persona que tomas pensamientos o decisiones, sino son cosas externas, o sea, son pensamientos ubicados. Por eso hablamos de influencia. O sea, que no son pensamientos propios, no son pensamientos innatos, son extra, o sea, algo que viene de afuera. Y el rey David fue influenciado a hacer un censo. O sea, hubo un pensamiento ubicado por Satanás, el diablo, que lo ubicó, que le puso a David para que él comenzara a hacerlo, para que lo ejecutara. Ahora, notemos algo muy importante, que estar bajo una influencia maligna es asumir actitudes negativas. Y de eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la influencia maligna. Entonces, asumir actitudes equivocadas, asumir actitudes negativas. Otra de las cosas muy importantes es que asume su actitud de desobediencia. Ahora, David sabía, Satanás, el diablo, sabía, notemos algo interesante. Satanás sabía que está escrito, porque está escrito, amados hermanos, en Éxodo capítulo 30, por asunto de tiempo, usted puede buscarlo en su casa, Éxodo capítulo 30, el verso 11 al verso 16. Dios establece, le da una orden a Moisés, que cada vez que hagan un censo sobre los hombres mayores de 20 años para arriba, cada persona tenía que darle una ofrenda a Dios de un ciclo. Tenía que ofrendarlo, presentarlo. ¿Para qué? Para evitar que esos varones murieran. Entonces, notemos algo muy importante, porque si usted lee todo el capítulo del capítulo 21 de Primera de Crónicas, usted va a analizar que hubo una mortandad, 70,000 personas murieron. Entonces, notemos algo interesante. Satanás sabía, David sabía, el círculo, que los servidores de David sabían que no debía hacer eso, porque eso implicaba, amados hermanos, incurrir en determinadas actitudes negativas. Ahora, notemos algo muy importante, que estar bajo una influencia maligna, amados hermanos, es una persona que no escucha consejo. Y Primera de Crónica, capítulo 21, el verso 2 y el verso 3, escucha lo que dice la Escritura. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: hágase censo a Israel desde Becerro hasta Dan, e infórmame sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada a Jehová su pueblo 100 veces, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey prevaleció. Mire, note algo que Joab sabía, que el rey David podía hacer ese censo, pero no debía hacerlo. ¿Por qué? Porque eso implicaba traer consecuencias. David sabía, amados hermanos, que Dios había dado una ley a Moisés de que no podían hacer un censo, porque cada vez que hicieran un censo para contabilizar a los varones, eso implicaba que cada persona debería darle un ciclo a Jehová como una ofrenda. Pero notemos, ¿cuál fue el pensamiento de Satanás, el diablo, que le puso? Justamente realizar este censo, porque eso incurría, eso lo llevaría al rey David y al pueblo de Israel, a los varones, a incurrir en pecado. Entonces, como le decía, estar bajo una influencia es sumamente peligrosa, amados hermanos, porque es un pensamiento que no es natural tuyo, que no es innato tuyo, que es externo, viene de afuera, que es planificado de las tinieblas, pero puesto en las personas. Entonces, notemos algo muy importante. David fue motivado, empujado, influenciado a que él realizara ese censo, como que si fuera algo de él, que ahí hubiera nacido, pero en realidad no era de él, era exterior. Era planificado de Satanás, el diablo. Entonces, amados hermanos, Satanás, notemos, escucha esto, es muy importante. Satanás tiene como propósito poner en el creyente pensamientos que, note número uno, que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque estaba establecido. Dios le había dicho a Moisés que no hiciera censo. Y el rey David sabía. Los sacerdotes, los profetas, ellos sabían esa ley porque estaba escrita, era una orden, era una ordenanza, un mandamiento establecido, y que todo rey tenía que siempre estar vigente, pendiente de ciertos pasos que dar. Por eso las instrucciones sobre los reyes. Entonces, notemos algo.
tiene como propósito Satanás poner bajo una influencia maligna, o sea, poner un pensamiento maligno en la cabeza de una persona, en la vida de una persona, tiene como propósitos rebelarse, o sea, que vayan contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios ha establecido. Recuerden, amados hermanos, que practicar la palabra de Dios es un beneficio, trae prosperidad, trae cuidado, trae bien, trae una felicidad, trae paz cada vez que nosotros ponemos en práctica las Escrituras. Pero Satanás, el diablo, tiene como propósito, al influenciar o poner un pensamiento en la vida de una persona, es que esa persona se rebele contra la voluntad de Dios. Número 2. Satanás tiene como propósito, amados hermanos, es poner a prueba las promesas de Dios en la vida del creyente. Recordemos, y vamos a un ejemplo bíblico, Mateo capítulo 4, el verso 5 y el verso 6, dice la Escritura, cuando habla de la tentación del maestro, dice la Escritura que Satanás lo llevó a un pináculo muy alto y le dijo, lánzate porque Cristo está. A su ángel le mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Lo que Satanás le estaba diciendo al maestro es que se lance porque está escrito que Dios lo va a proteger. Entonces notemos algo, amados hermanos, que el propósito de Satanás a la hora de influenciar o poner un pensamiento de él en la vida de una persona es llevarte a que te rebeles contra la voluntad de Dios. Es llevar y poner a prueba la voluntad, las promesas de Dios, a ver si que en realidad Dios cumple. O sea, si está escrito, tiene que cumplirse. Entonces, y el maestro le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Notemos algo muy importante aquí en este momento, amados hermanos, es que los propósitos de Satanás a poner un pensamiento o a través de ponerle una influencia o a influenciar a un creyente, a una persona, es ponerle pensamientos que van contra la voluntad de Dios, que pongan a prueba las promesas de Dios, a ver si que se cumple o no se cumple lo que está establecido. Número 3, amados hermanos, es desobedecer los mandamientos. Otro de los propósitos de Satanás que tiene a la hora de poner un pensamiento. Recuerde que el pensamiento es una influencia, es una alteración. Cuando el diablo pone un pensamiento es para alterar tu manera de actuar y de pensar. Entonces, notemos algo muy interesante, amados hermanos, que Satanás tiene como propósito, número 3, recuerde, es desobedecer los mandamientos de Dios. Número 4. El cuarto punto muy importante de lo que es los propósitos de Satanás es que la persona peque. Recuerde, cuando David hizo el censo, él pecó. Si usted lee la historia, lo invito a que usted lea la historia, usted se va a dar cuenta que David estaba sumamente arrepentido porque había actuado alocadamente. Entonces notemos algo, que hubo consecuencias porque Israel pecó. El pueblo pecó y vino las consecuencias, vino el castigo sobre Israel. Recuerde lo que hace un momento le dije, estoy redundando en esto. Hubo 70,000 personas que murieron con una peste que llegó, que cayó sobre Israel. Entonces notemos algo muy importante. Ahora, amados hermanos, el creyente está libre de ser influenciado. La palabra es no, amados hermanos. No. Cualquier persona, incluyendo a los cristianos, puede ser influenciado por Satanás, el diablo. O sea, el diablo, el Dios de este mundo, puede poner pensamientos en tu cabeza para llevarte a que tú actúes de una manera que va en contra de la palabra de nuestro Dios. Entonces, no te recordemos, y tenemos el ejemplo de David. Recuerda algo muy importante. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sobre David había una unción. Era el ungido, la Escritura dice. Recuerde de que cuando él tocaba, cogía el arpa, tocaba, recuerde el ejemplo de Saúl, que cuando estaba atormentado dice que el espíritu malo lo dejaba. Recuerde que Dios estaba con él. Recuerde que él peleó, amados hermanos, era un hombre diestro en batalla, pero sin embargo, a pesar de todos esos beneficios que tenía, que Dios le había dado, sin embargo, no estuvo libre de ser influenciado por Satanás, el diablo. Entonces notemos algo muy importante, amados hermanos, es que cualquier persona puede ser influenciada por Satanás, el diablo, y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el tema de este momento es discernir los pensamientos. Cuando viene un pensamiento a tu cabeza, uno tiene que meditar, no ponerlo en obra, sino que hay que meditar y pensar, ¿y esto de dónde vino? Yo no lo pensé, ¿de dónde vino? ¿Y qué significa esto, lo que se me ha puesto en mi cabeza? ¿Y qué significa? ¿Qué me está ordenando hacer? ¿Qué es lo que me está impulsando a hacer? Por eso tenemos que examinar a través de las Escrituras, amados hermanos. Entonces, si estás en este momento bajo una influencia maligna, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Buscar ayuda. Número 1, recuerda, buscar ayuda. Si hay una influencia en tu vida,
Tú tienes que buscar ayuda, pero de la persona indicada, de la persona correcta. O sea, una persona que tenga experiencia en lo que es en esta área. Específicamente te hablo de un pastor, de un evangelista, gente que esté encargada en lo que es en el área de liberación, que tiene experiencia. Entonces, esas personas te van a poder ayudar. No cualquiera puede ayudarte porque es netamente un trato con las tinieblas. Y para obrar con las tinieblas hay que tener poder, hay que tener conocimiento, autoridad. Y esto es algo que netamente no lo tienen todos, sino ciertas personas. Entonces, por eso te estoy diciendo en este momento, si hay pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios, si hay pensamientos que no son tuyos, que se fueron puestos en tu cabeza para que tú los realices, para que tú los ejecutes, para que tú lo hagas, entonces tienes que buscar ayuda. Número 2. Pide la intervención de Dios en tu vida. No tienes que quedarte así, no te quedes así. Porque recuerde lo que te dije al inicio. La persona que le permite ser influenciado, o si tú permites que una influencia venga a tu cabeza para que tú hagas ciertas cosas, le estás permitiendo que el maligno controle de una manera temporal tu vida. Y eso es algo que tienes que cortar, tienes que evitarlo. Entonces, mis amados, gloria sean dadas a nuestro Dios. Tienes que pedir la intervención de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él tiene el poder para cortar, para romper, para reprender toda obra e intervención del diablo en la vida de la persona. Número 3, renuncia a lo que estás practicando. Amados, cuando una persona está siendo influenciado, por lo general, esa persona está incurriendo en pecado, en desobediencia. Y uno tiene que, amados hermanos, renunciar a aquello para ser libre. Porque si tú no renuncias a ello, tú no vas a ser libre. Necesitas renunciar. Entonces, amados hermanos, recuerde, hay pensamientos que no son naturales, que no son nuestros, que no nacieron en nosotros. Hay pensamientos que Satanás, el diablo, los puso en determinado momento, a las noches, al amanecer, en cualquier momento. Él puede ponerte pensamientos en tu cabeza. Y cuando vengan esos pensamientos, tú tienes que discernir, tú tienes que examinar a través, a la luz de las Escrituras, si esto es, a qué me está guiando, a qué me está dirigiendo, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que está pasando en mi cabeza. Es algo que tenemos que reflexionar, amados hermanos. En este momento, amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios. Recuerde que usted puede encontrarnos en YouTube, puede encontrarnos en Facebook. Amados, recuerde, suscríbase, amados hermanos, a nuestro canal. Toque la campanita y reciba las notificaciones de cada programa que estamos realizando aquí en la Conexión Divina, al canal de la bendición. Ha sido un gusto, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.